Eutopia, un planeta de vida vibrante, de océanos brillantes. Ese planeta fue gobernado en el pasado por una civilización costera llamados los CR7, una gente del mar que una vez en el pasado inventó unas naves movidas por los vientos que las llamó carabelas. Y con ellas exploraron y descubrieron casi todo el planeta Eutopia. Los bosques frondosos en la península de Ibérica eran gobernados por un rey y por los zurdos en el parlamento. Tenían más al norte las montañas Yocastas donde vivían los Perineios, un pueblo orgullosos que eran gobernados por un rey llamado Maegrom, que también era zurdo. Al este tenían llanuras sin igual gobernados por los Bravarianos y Deutocianos, un pueblo fuerte que en el pasado había inventado una bebida llamada Brehevia a base de cebada y orina de caballo, que era apreciada en todo el planeta. Sus paisajes y ciudades eran un testimonio de la belleza natural, un refugio para la biodiversidad. Su gente, conocida por su sabiduría y tranquilidad, vivía en armonía con la naturaleza. Cada individuo entendía su papel en el ecosistema, respetando y protegiendo su entorno. El arte y la música fluían por sus venas. Las calles estaban llenas de colores y melodías, reflejando la creatividad y el espíritu libre de los eutopianos. La risa se escuchaba en sus ciudades. Las plazas y parques eran lugares de encuentro, donde las familias y amigos se reunían para compartir momentos de alegría. Era una verdadera utopía, un testimonio de sus costumbres pacíficas. Las celebraciones culturales eran frecuentes, un recordatorio constante de su rica herencia y valores compartidos. Aquel planeta había vivido 2 grandes guerras, pero de ellas aprendieron que vivir en paz era mejor para sus ciudadanos y se unieron en la entidad llamada Unión Utópica. Tenían una sola moneda, el eutro, y eran gobernados por aquel cuerpo político. Durante generaciones, Eutopia solo había conocido la paz. Las familias crecían en un ambiente seguro y amoroso, transmitiendo sus tradiciones de generación en generación. Su historia estaba desprovista de conflictos. Los monumentos y edificios históricos eran símbolos de su prosperidad y compromiso con la paz. No necesitaban ejércitos, sus hijos no conocían la violencia. Los niños jugaban libremente, sin preocupaciones, en vecindarios tranquilos y seguros. Y con eso nació una sociedad totalmente idiotizada. Algunos se olvidaron de Dios. Dado a su avance tecnológico, algunos hombres hacían operaciones y se convertían sus cuerpos en sirenas, y las mujeres se transformaban en gatos. Otros se dedicaban, creían en el conocimiento, la exploración, en la búsqueda de la comprensión. La educación era un pilar fundamental, fomentando la curiosidad y el aprendizaje continuo. Se acercaban a las estrellas con una curiosidad sin límites. Las noches eran momentos de reflexión y asombro, observando el vasto universo. Su sociedad prosperaba gracias a la colaboración y el respeto. Los proyectos comunitarios eran comunes, uniendo a las personas en un esfuerzo colectivo por el bien común. Las diferencias se celebraban, no se temían. Los festivales eran una explosión de colores y culturas, una muestra de la diversidad que enriquecía a Eutopia. Los eutopianos creían en el poder de la unidad, en la fuerza de la diversidad. La solidaridad era un valor fundamental, uniendo a todos en tiempos de necesidad. Habían construido un paraíso, un faro de esperanza en la vasta extensión del cosmos. Sus paisajes y monumentos eran un recordatorio constante de lo que habían logrado juntos, pero su existencia pacífica estaba a punto de romperse. Las nubes oscuras en el horizonte eran un presagio de los tiempos difíciles que se avecinaban. Se avecinaba una tormenta en el horizonte.
La naturaleza misma parecía advertirles del peligro inminente. Una oscuridad se acercaba, hambrienta por consumir su luz. La tranquilidad de Utopía estaba en riesgo, amenazada por fuerzas desconocidas. La gente de Utopía permanecía inconsciente. Su inocencia los cegaba al peligro que acechaba en las sombras, y sus ciudadanos, acostumbrados a las facilidades que les proporcionaron sus padres fundadores, que dieron la vida por construir aquel planeta, no conocían el peligro que se les acercaba. Continuaban con sus vidas, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Pronto aprenderían el verdadero costo de la paz, la fragilidad de su mundo idílico. La tormenta revelaría la vulnerabilidad de su paraíso, poniendo a prueba su fortaleza y unidad. Al otro lado de la galaxia, el planeta Arabus se agitaba con inquietud, un lugar donde la paz era un concepto desconocido y la violencia era la norma, un páramo desolado envuelto en un crepúsculo perpetuo. Las tierras áridas y rocosas reflejaban la dureza de la vida en Arabus. Sus habitantes, endurecidos por su duro entorno, solo conocían el conflicto y la lucha. Desde temprana edad se les enseñaba a sobrevivir a través de la fuerza, la fe en su profeta y la astucia. La guerra era su forma de bebida, sus brutales costumbres estaban grabadas en sus almas. Cada victoria en el campo de batalla era celebrada con fervor, mientras que cada derrota era una lección dolorosa. El pueblo de Arabus estaba gobernado por el miedo y la subyugación. La constante amenaza de violencia mantenía a todos en un estado de alerta perpetua. Sus líderes, impulsados por una insaciable sed de poder, mantenían a su pueblo bajo un puño de hierro. No había lugar para la debilidad y la obediencia era obligatoria. La disidencia se enfrentaba con un castigo rápido y brutal. Cualquier intento de rebelión era sofocado con una violencia despiadada. Adoraban la fuerza por encima de todo. Su sociedad era una jerarquía religiosa rígida, construida sobre la dominación. Los más fuertes gobernaban, mientras que los débiles eran relegados a las posiciones más bajas. Las mujeres consideradas inferiores estaban relegadas a las sombras. Eran prohibidas de estudiar y a pesar de su potencial se les negaba la oportunidad de demostrar su valía. Sus voces fueron silenciadas, sus derechos inexistentes. Eran posesiones nada más. Vivían en un mundo donde sus sueños y aspiraciones eran constantemente aplastados. Las leyes Shanaria del planeta Arabus eran duras, implacables. No dejaban lugar a la compasión ni a la empatía. Cada regla estaba diseñada para mantener el control y la disciplina. Los aravanos habían puesto sus ojos en la prosperidad de Utopía durante mucho tiempo. El deseo de lo que no podían tener alimentaban su deseo de conquista, codiciaban sus riquezas, sus recursos y el espíritu de su gente. La abundancia de Utopía era un constante recordatorio de lo que les faltaba. Su hambre de conquista ardía en su interior, alimentada por su propia lucha interna. La guerra era inevitable, una consecuencia de su naturaleza belicosa. La existencia pacífica del planeta Utopía era una afrenta a su forma de vida, un desafío que no podían ignorar. La tranquilidad y la armonía de Utopía eran vistas como una debilidad que debía ser explotada. La llegada de la flota de Arabus fue repentina, inesperada y aterradora. Naves de guerra gigantescas llenas de jóvenes guerreros que no temían a la muerte, más bien la glorificaban, erizadas de armas, emergieron de la oscuridad, tapando el sol por completo. Los eutopianos al principio no tuvieron miedo. Recibieron a los Arabus con flores, cánticos y fiestas,
y les dieron abrigo y mucha comida a aquellos guerreros. Las jóvenes eutopianas se congraciaron y ofrecieron placeres mundanos a los guerreros alienígenas, pues desconocían la naturaleza de aquellos seres llegados de las estrellas. Apenas unos pocos seguidores de un líder de Libérica llamado Santibanascal, apodado el Vox, se atrevió a levantar su voz, pero fue ridiculizado y muerto por su propia gente. Con el tiempo el pánico se apoderó de Utopia, un planeta que nunca había conocido tal miedo, sus vidas pacíficas, su inocencia, destrozadas en un instante de brutalidad. El ataque fue rápido, brutal y despiadado, sin dar tregua. Utopia, desprevenida para tal agresión y traicionada por sus propios habitantes débiles, endrogados y muchos transformados en sirenas, eran incapaces de luchar y el planeta no pudo ofrecer resistencia efectiva. Sus ciudades, que alguna vez fueron paraísos del arte y la cultura, fueron bombardeadas desde la órbita sin piedad. En poco tiempo, sus hermosas estructuras se derrumbaron en polvo y escombros. Las fuerzas terrestres de Arabus descendieron sobre el planeta, una marea de violencia inundando la tierra sin fin. Sus soldados, endurecidos por años de guerra y por su fe en la promesa de su profeta llamado el Único, no mostraron piedad alguna. Los utopianos, pacifistas por naturaleza, estaban mal equipados para defenderse de tal ferocidad y crueldad. Los que pudieron, huyeron a los planetas unidos cruzando la galaxia, y otros buscaran refugios en las montañas heladas o cruzaron el mar de los titanes. Pero los aravanos seguían implacables en su avance. Persiguieron a los utopianos que huían. Su risa resonaba cruelmente por las tierras que alguna vez fueron pacíficas y prósperas. El planeta Utopia, que alguna vez fue un faro de esperanza, se sumió en la oscuridad y la desesperación. Tras la invasión, los aravanos se movieron rápidamente para consolidar su control. Con una precisión militar, tomaron cada rincón de Utopia, asegurándose de que no quedara ningún resquicio de resistencia. Impusieron su voluntad primero sobre los libericos y después sobre los perineios, utilizando tácticas de engaños, de miedo y represión. Su ley sharínica reemplazaron las de las libertades que alguna vez fueron apreciadas de Utopia. Las antiguas costumbres y tradiciones fueron prohibidas y cualquier forma de disidencia fue severamente castigada. La vibrante cultura de Utopia fue desmantelada sistemáticamente pieza por pieza. Reemplazada por las rígidas doctrinas de sus opresores, la esencia misma de Utopia comenzó a desvanecerse. Los aravanos, desdeñosos del arte, la música y la literatura de Utopia, los consideraban peligrosos. Creían que estas expresiones culturales fomentaban el pensamiento libre y la rebelión y el ateísmo. Veían la belleza como una debilidad, una distracción de su objetivo de control absoluto. Se quemaron libros, se rompieron esculturas y cualquier símbolo de la antigua Utopia fue destruido sin piedad. Los instrumentos musicales fueron silenciados y, con ellos, las melodías que alguna vez llenaron las calles de Utopia. Las expresiones alegres de la cultura utopiana fueron reemplazadas por los pronunciamientos fríos y estériles del régimen de Arabus. Las mujeres que alguna vez fueron compañeras iguales en la sociedad utopiana, ahora se encontraban en una situación desesperada. Enfrentaron las restricciones más severas. Despojadas de sus derechos, fueron confinadas a sus hogares, sus voces reprimidas. Ya no podían participar en la vida pública ni expresar sus opiniones. Obligadas a llevar prendas que las ocultaran, se volvieron invisibles, sus identidades borradas.
sus espíritus vibrantes aplastados bajo el peso de la opresión. Los aravanos, impulsados por su propia ideología retorcida, no mostraron piedad. Buscaron rehacer Eutopia a su propia imagen, eliminando cualquier rastro de su glorioso pasado. Creían que su victoria estaba predestinada, que su gobierno estaba sancionado por un poder superior. Estaban convencidos de que su misión era divina y que cualquier resistencia era inútil. Estaban decididos a aplastar el espíritu de Utopia, a extinguir la llama de su cultura única. Pero en los corazones de los eutopianos, la llama de la esperanza aún ardía, esperando el momento adecuado para resurgir, aunque para eso tuviera que esperar 2000 años. Pero eso no es el fin de esa historia. Hay un propósito en el destino para esa invasión, pero la mayoría de ustedes no están preparados para escucharla aún, pero esa te lo contaré más adelante.